¿A quién le interesa más un conflicto bélico a las puertas de Rusia? A Rusia, que tendría que movilizar a todo su ejército y, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, verse devastada, destruida y en ruinas, tanto en infraestructura como en su economía, gane o pierda la guerra. Claro que no. Rusia no quiere volver a pasar por lo mismo. ¿Acaso a Ucrania le interesa una guerra en su territorio? Por supuesto que no, a no ser que sean masoquistas y quieran ver a su nación convertida en escombros por las disputas de terceros. ¿Acaso le interesa una guerra a Alemania, que depende del gas ruso, y en caso de una guerra es posible que más de un misil impacte en su territorio? Pues claro que no. Tampoco le interesa a Francia una guerra en suelo europeo, ni a ningún país europeo que piense en su pueblo, en lugar de quedar bien ante su gran amo y señor. El único benefactor en una guerra en suelo europeo sería Estados Unidos, cuya economía tambalea con una inflación a galope y una deuda nacional casi imposible de pagar. Y eso sin contar el hecho de que China lleva meses soplándole la nuca como nueva potencia económica global. La hegemonía de Estados Unidos está en juego y, al parecer, como siempre, creen que una gran guerra puede salvarlos. Una guerra en Ucrania no solo haría que Europa dejase de comprar gas y petróleo a Rusia y empiece a comprar estos recursos naturales a Estados Unidos, llenando sus arcas de dólares, sino que además Estados Unidos, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, vería el conflicto más por televisión que en cuerpo presente, pero eso sí, se embolsaría billones de dólares vendiendo armamentos a los países involucrados. Porque ese es el gran negocio de los señores de la guerra, decirle a sus aliados que tal país los quiere atacar y luego les vende protección, tecnología militar y armamentos, muchos de los cuales ya son obsoletos, y en lugar de enviarlos al desguace los vende o regala como caridad a los más ingenuos, en este caso a Ucrania. Y así como la economía de Estados Unidos se salvó gracias a la Segunda Guerra Mundial después de una dolorosa Gran Depresión, una nueva guerra en suelo europeo podría salvarlos de esa estrepitosa caída libre que lleva su economía. Para muestra basta un botón. Ucrania lleva varios días calmando a sus ciudadanos que no se preocupen, que no habrá guerra, que no ven indicios de una invasión rusa como lo pintan los medios de comunicación internacionales. Pero desde la Casa Blanca la contradicen y aseguran que no, que Ucrania no entiende nada y que Rusia sigue con sus planes de invadirlos. ¿No será que es Estados Unidos el que prepara una provocación a ver si Rusia cae y se arma el despelote? Muy tarde Ucrania se ha dado cuenta que cayó en la trampa estadounidense, que la está usando como arma política y carne de cañón contra Rusia. Lástima que se hayan dado cuenta demasiado tarde, porque a estas alturas Estados Unidos considera que ya no hay marcha atrás y que Rusia debe pagar por su rebeldía y por no ponerse de rodillas como lo han hecho otros. Pese a todo, el asunto tiene una solución simple y hoy veremos cuál es. Soy Gabriel Bulgakov y el tema de hoy, aparte de ser candente, es revelador. Sin más introducción, empecemos. Y si te gusta el video, dale like. Si no te gusta, ponle dislike. En lo referente al Mar Negro, las acciones occidentales generalmente se pasan de la raya. Bombarderos estratégicos vuelan a 20 kilómetros de nuestra frontera estatal y, como saben, portan armas muy serias. Hay que recordar que hubo varias oleadas de expansión por parte de la OTAN, y ahora vemos dónde se encuentra su infraestructura militar, justo al lado de nuestras fronteras, y ya se han desplegado sistemas de defensa antimisiles en Rumania y Polonia, que pueden ser fácilmente utilizados, pues ahí hay lanzadores MK-41 para misiles guiados, que son básicamente complejos de ataque. Medios internacionales, políticos y politiqueros proestadounidenses nos intentan explicar cada día que todos debemos respetar y aceptar si Ucrania finalmente es aceptada en la OTAN, que, como saben, es una alianza militar que fue creada para contrarrestar a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad su objetivo pasa por castigar a Rusia por no querer ponerse de rodillas. Integrar Ucrania en la OTAN no tiene otro objetivo que cercar a Rusia con bases militares cada vez más cerca de sus fronteras y apuntar a Moscú con armas nucleares para no darle a Rusia tiempo de reacción en caso de un ataque.
Pues bien, si estos expertos y políticos proestadounidenses dicen que no ven nada malo en que Ucrania se integre a la OTAN, entonces no deberían enojarse ni resentirse si Rusia hace lo mismo cerca de Estados Unidos. Que no se enojen si Rusia pide a sus aliados latinoamericanos como Cuba, Nicaragua o Venezuela que le dejen instalar unas cuantas bases militares ahí, con misiles apuntando hacia Washington tal cual hace la OTAN con Rusia. Pero ¿saben qué pasaría? Que Cuba, Nicaragua, Venezuela y Rusia serían atacados con las sanciones económicas más duras que jamás se hayan impuesto a ningún país. Es obvio que Estados Unidos pegaría el grito al cielo si Rusia llega a instalar bases militares en Latinoamérica. Pero solo imaginando esto es como podemos entender las preocupaciones de Rusia de que la OTAN se acerque a sus fronteras. No creo que Rusia instale bases militares en nuestro continente, no obstante, si el asunto en torno a Ucrania se torna caliente, lo más probable es que al menos uno de estos 3 países mencionados latinoamericanos permita la instalación de bases rusas en su territorio, con lo que se daría paridad al conflicto. Pero por el bien de la humanidad, mejor ni imaginemos tal escenario y roguemos para que la tormenta al fin se calme. Antes de continuar con el análisis de hoy, me gustaría recordar unas llamativas explicaciones del presidente ruso Vladimir Putin en torno a los planes de la OTAN de acercarse cada vez más a Rusia. Atentos a sus palabras. ¿Deben los inversores preocuparse por la posible intervención de tropas rusas en Ucrania? Mire, la posible entrada de tropas rusas en Ucrania la vienen discutiendo desde hace un año. Realizamos los ejercicios militares Zapad 2021, pero como vemos, no ha habido ninguna invasión. Lo importante no es si se envían tropas o no se envían, si se lucha o no se lucha. Lo importante es establecer relaciones sostenibles y equitativas, que se tengan en cuenta los intereses en el campo de la seguridad de todos los participantes en actividades internacionales. Si nos esforzamos sinceramente en estas relaciones, nadie experimentará ninguna amenaza. Rusia también experimenta cierta preocupación por el hecho de que se están realizando ejercicios a gran escala cerca de nuestras fronteras, incluso ejercicios militares no planificados, como ocurrió recientemente en el Mar Negro, cuando bombarderos estratégicos volaron a 20 kilómetros de nuestra frontera, los cuales llevaban armas de alta precisión y también son capaces de llevar armas nucleares. Todo esto representa una amenaza para nosotros. Ahora sobre las líneas rojas, estas hasta cierto punto son especulativas. Sin embargo, mire lo que pasó en los últimos 20-30 años. Las relaciones entre Rusia y la comunidad occidental en los años 90 y a principios de la década del 2000 eran bastante buenas. Y entonces, ¿para qué fue necesario expandir la OTAN a nuestras fronteras? ¿Para qué? ¿Quién puede responder a esta pregunta? Nadie, porque no hay una respuesta coherente, no la hay. Hola amigos. En la OTAN y en la Unión Europea vuelan los puñales. ¿En qué espalda acabarán? ¿En la de Rusia? ¿En la de Alemania? ¿En la de Francia? Vete a saber, porque cada día se producen acontecimientos increíbles. ¿Os acordáis del August? Aquel trío de ases que formaron Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, ese que indignó a Francia, porque le vislaron un contrato de 65.000 millones de dólares en submarinos para Australia. Pues esta vez por lo que se ve lo están haciendo de nuevo. Digo haciendo porque aunque Estados Unidos no entre oficialmente, todos sabemos que Inglaterra no mueve un dedo sin la aquiescencia de Estados Unidos. Y si es verdad que Francia y Alemania, como las más poderosas de la OTAN europea, no están al tanto, es que se la están jugando de nuevo a la sombra de un nuevo. Porque Gran Bretaña, Polonia y Ucrania por lo que parece han creado un nuevo triunvirato al margen de la OTAN, una alianza militar, a la que para mayor recochineo solo hace falta que le pongan le petite OTAN, o die kleine NATO. Esto es la leche. Si no es una desbandada se le parece mucho, porque no resiste la teoría del pato. Algo que a Putin seguramente se la trae el pairo, porque los considerará a todos como OTAN, la de uno para todos y todos para uno, aunque no esté de D'Artagnan.
El caso es que el 31 de enero, la ministra de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, llegó a Kiev. Esta visita, como escriben los medios británicos, puede ser la última etapa en la preparación de un proyecto geopolítico a gran escala. La creación de una alianza militar tripartita de Gran Bretaña, Polonia y Ucrania. Es más, se espera que Boris Johnson y Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia, lleguen a Kiev esta misma semana. Ellos, por así decirlo, lo proclamarán solemnemente, pero ¿qué es exactamente? ¿Con qué se puede comparar el nuevo tridente? El embajador ucraniano en Londres, Vadim Prystaiko, dijo sin rodeos que esto no es exactamente la OTAN para tres, pero uno siente que sí, una especie de tapadera para lanzar una exitosa entrega de OTAN para tres. Las relaciones con la alianza en los últimos meses para Kiev han sido un detonante de frustración constante, y está dispuesta a coger lo que le echen con tal de asustar a Putin. En realidad, no se puede decir que la noticia sea muy sorprendente. El Reino Unido ha estado recientemente en un estado de mayor agresividad después de un gran fastidio asociado con el Brexit. Es obvio para absolutamente todos que la ruptura de las relaciones con la Unión Europea ha traído a los británicos más desventajas que ventajas. Por lo tanto, para Inglaterra es urgentemente necesario enderezar el prestigio dañado en el ámbito internacional. En consecuencia, la creciente inquietud de Londres por oponerse a Rusia es francamente de naturaleza enfermiza y de política interna. Los británicos deben demostrar que su país no se ha retirado de la política mundial después del Brexit, sino, por el contrario, que participa en ella. Por lo tanto, hacer que Gran Bretaña vuelva a ser grande, suena bien. Entonces, con los intereses de Gran Bretaña, más o menos resueltos, ahora toca Polonia. Aquí, también, todo es transparente. Varsovia tiene relaciones tensas con la Unión Europea, y relaciones mucho más estrechas con el mundo anglosajón. Y no en vano, Polonia es merecidamente considerada el vasallo más devoto de los Estados Unidos en Europa. Polonia también tiene vínculos de larga data con Gran Bretaña, y hay que recordar al menos dónde fue acogido el gobierno polaco en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es, si miras hacia el oeste desde el punto de vista de Varsovia, y si miras hacia el este, también tiene su propio interés. Porque Polonia dejaría de ser un socio menor en las relaciones con Londres, para convertirse en un socio medio. Ya que Ucrania será designada para el puesto de menor solvencia, así el sentimiento de importancia personal aumenta bruscamente en Polonia. Y finalmente, Ucrania, ¿qué se puede decir ya, sino hablar del deseo infinito de unirse a la Unión Europea, a cualquier precio y sacrificio, aunque sea el de las vidas de sus ciudadanos? El caso es que el embajador ucraniano Prystaiko no mintió del todo, realmente no sería la OTAN, pero existe el principio de los mosqueteros de seguridad colectiva, uno para todos y todos para uno. Y como su socio pertenecen también a la otra OTAN se siente segura. Y si Ucrania tiene problemas militares, Polonia y Gran Bretaña la ayudarán con todo, excepto poniendo soldados como carne de cañón propia. Es sorprendente cómo todo se parece a la situación de hace 80 años. Gran Bretaña se comprometió a defender Polonia e incluso declaró la guerra a Alemania, pero luego no hizo absolutamente nada. Los alemanes aplastaron a los polacos con la completa e indiferente calma de los británicos y franceses, que no dieron un paso más hacia el agresor. Prometer no es lo mismo que cumplir, declarar la guerra no es defender a Ucrania, y si hay guerra enviarán a Ucrania una cierta cantidad de armas, y le dirán toma esto y resuélvelo tú mismo. Los ucranianos, no se hará en la pregunta, ¿quién y cuándo en los últimos 100 años, la alianza con los británicos les salvó de algo? Una alianza con Estados Unidos es comprensible. Pueden enviar tropas, declarar la guerra y lo que sea. ¿Y el Reino Unido? A Polonia, no le fue muy bien en 1939 y en 1945, cuando Churchill abandonó tranquilamente a sus protegidos en pleno frente de guerra. Es decir, Gran Bretaña traicionó.